una productiva nación. El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Hoy, 25 de abril del año 2021, estamos haciendo nuestro programa número 25, lo que va de este ciclo periodístico. Y hoy en compañía nuevamente de la señora Anaí Cornell. Bienvenida, Anaí. Gracias por acompañarnos. Gracias, David. Un saludo a vos, a todos los televidentes también. Así es, ya de vuelta acompañando este programa Nación Productiva y bueno, ya con todos los temas de la agenda del agro. Así que esta noche vamos a hablar de lo que es el área de siembra de los principales rubros de renta del país: soja, maíz, también arroz. Y bueno, para eso vamos a estar con la persona encargada de haber presentado este estudio para el envío y también con el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, presidente de la UIP. De la UGP. De la UGP, perdón. Justamente sí. Vamos a estar hablando con ambos en relación a esta última presentación que se ha dado. De hecho, ya es un estudio tradicional que se presenta al finalizar la campaña de soja. Por eso vamos a estar compartiendo cifra por cifra prácticamente de lo que fue esta presentación. Y rápidamente doy participación al licenciado Federico Pecols, especialista en teledetección. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Nación Productiva. Buenas noches, David. Buenas noches, Anaí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estoy presto para las preguntas que me puedan realizar con respecto a los datos que podemos presentar de la campaña agrícola 2020-2021 con estos tres rubros. Comentanos justamente, Federico, las herramientas que fueron utilizadas para lograr estos datos. Básicamente, y como lo hacemos por lo menos para el Instituto de Biotecnología Agrícola, el INBio, hace aproximadamente 15 años estamos con este trabajo. Las herramientas básicas son la teledetección y el análisis geoespacial, que son herramientas parte de lo que es un componente de, digamos, otro conjunto de herramientas, ¿verdad? Que es el uso de imágenes satelitales, el uso de grandes bases de datos relacionales, GPS, muestreo de campo y otros componentes que vamos a ir explicando brevemente en función a las gráficas que vamos presentando. ¿Cómo a lo largo de estos años, ingeniero, como lo mencionaba, unos 15 años, cómo fue evolucionando la tecnología para lograr esta eficacia, digamos, esta precisión en la captura de información, de imágenes, muestreo? ¿Cómo fue evolucionando? Excelente pregunta. En realidad, esto no empieza hace 15 años. Esta tecnología se incorporó aproximadamente hace 30 años en nuestro país. Fue incorporado por proyectos, digamos, financiados y dirigidos por cooperación extranjera, como la GTZ alemana o la JICA japonesa, que, digamos, en los comienzos de los años 90, en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue el origen de toda esta tecnología, ¿verdad? En ese entonces yo era funcionario, ¿verdad? Yo me formé técnicamente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y se lo definió o se lo incorporó como herramientas experimentales en aquellos tiempos. Estoy hablando de los años, comienzos de los años 90. Y se reunió un grupo de técnicos, se eligió un grupo de técnicos que se lo envió a capacitarse en
en esta tecnología, entre las cuales tuve la suerte, ¿verdad? El honor de yo ser uno de ellos. Y durante mucho tiempo estuvimos usándolos como herramientas experimentales, o sea, digamos, investigación con perfil bajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta los resultados todavía no a nivel nacional. Y bueno, digamos que a finales de los años 90 esta tecnología sí ya se incorporó como una herramienta práctica y para poder realizar principalmente lo que es estadística agrícola, por más que pueden ser utilizados para otros rubros, digamos, recursos naturales, infraestructura y muchos otros rubros, esta herramienta. Pero básicamente en mi campo lo desarrollé más en el área agroambiental, ¿verdad? Y por supuesto, habiendo estado unos cuantos años en el sector público, luego me dediqué al sector privado a poder realizar estos trabajos. Fue así, primero con la Cámara Paraguaya de Agroexportadores, la CAPECO, y luego con el Instituto de Biotecnología Agrícola, INBio, de hace aproximadamente 15 años, quien decidieron incorporar esta herramienta para poder determinar básicamente una de las variables más importantes para llegar a la variable producción, que es la variable superficie. Y actualmente estamos trabajando también la variable rendimiento usando esta herramienta para poder determinar números y, digamos, poco a poco llegar con herramientas científicas a mayor precisión en los números, en la estadística agrícola en Paraguay. Le voy a pedir a los compañeros allí que nos coloquen la placa número 5 para hablar de los momentos de la toma de las imágenes, licenciado, para ir acompañando esas capturas de tal forma, ir acompañando obviamente el desarrollo de cada ciclo productivo de los cultivos. Excelente. Bueno, ahí tenemos un esquema, un diagrama de lo que es una de las herramientas del proceso, que son los sistemas de información geográficos. Los sistemas de información geográficos, la limitación es la imaginación, es una herramienta muy poderosa de análisis, ¿verdad? Y como dice el gráfico, ¿verdad? Captura, almacena, procesa, consulta, analiza, despliega resultados con información geoespacial. La famosa pregunta, ¿por qué geoespacial, verdad? ¿Por qué no decimos cartográfica o geográfica? En realidad, geoespacial es un término más moderno de definir un elemento que tiene una posición en el espacio, por eso geoespacial. Ese es un poco el término nuevo, por decir así, ¿verdad? ¿Y dónde capturamos un poco las imágenes para tratar al inicio de siembra? Perfecto. Las imágenes satelitales, actualmente tenemos la facilidad de descargar en gran parte con una herramienta poderosa que es el Internet. Hay varias, digamos, instituciones a nivel mundial que nos facilitan esas imágenes, como la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, la Agencia Espacial Europea y nuestro vecino, la Agencia Espacial de Brasil, que es el INPE, el Instituto Nacional de Investigación Espacial, ¿verdad? De donde descargamos muchas de esas imágenes en estado bruto. Bueno, entonces, con la experiencia en el tema, lo que hacemos es integrar esas imágenes y procesar, o sea, pasar por todo un sistema de procesamiento hasta extraer, porque tenemos que tener en cuenta que las imágenes satelitales son datos, ¿verdad? Básicamente no son información, son datos. Entonces pasa por todo un proceso con un montón de herramientas, una caja de herramientas que tenemos para extraer los datos aplicados, en este caso, al sector agrícola. Excelente. Estamos compartiendo justamente con Federico Pecols, el especialista en teledetección, hablando sobre la evaluación de área de siembra de los cultivos de soja, arroz y maíz. A la vuelta del corte también se suma a este panel el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, también miembro del INBio, la institución que financia justamente estos estudios de evaluación. Anaí nos trae una importante sugerencia. Vamos a hablar de BAF, que ofrece soluciones para el cultivo de la soja. Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación además es amigable. BAF, We Create Chemistry.
Vamos a ir al primer corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Productiva Nación. De una productiva nación. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación en esta jornada bastante fresca aquí en Asunción y en gran parte del país también. Anaí, antes de seguir con este tema, vamos a entregar una importante sugerencia a todos nuestros televidentes. Así es, y vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios: operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Vamos a pedir a los compañeros allí para exponer una placa sobre la evolución de superficie de siembra. Aquí, mientras esperamos la participación también del ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Estuvieron presentando estos datos, licenciado. Comentanos un poco, por favor. Bueno, lo que estamos viendo en el diagrama son los números, la estimación. Recordemos siempre que es una estimación de las superficies sembradas de soja en la campaña agrícola 2020-2021. En Concepción tuvimos un incremento de prácticamente 6.000, más de 6.000 hectáreas. San Pedro, que siempre sigue creciendo, un incremento de 5.000 hectáreas. Guairá, con un incremento de más de 2.000 hectáreas. Caguazú, con un incremento interesante, se convierte por lo menos para esta zafra, en el mayor incremento en superficie, con prácticamente más de 15.000 hectáreas, ¿verdad? Cazapá, que digamos, por decir así, en promedio se mantiene. Itapúa también. Misiones, que por diversos motivos que no vamos a explicar aquí, siempre está con una dinámica, digamos, de sube y baja, ¿verdad? Y Paraguarí en realidad es como un demo, un ejemplo de que en suelos que aparentemente no son aptos para los cultivos mecanizados sí se puede hacer producción. Creo que esta es una conocida parcela que está a la salida de la ciudad de Paraguarí. De Adolfo Haas. Exactamente, que aparentemente, o sea, por lo menos en el análisis que nosotros hicimos, tenemos una baja de 72 hectáreas, pero bueno, esas son aproximaciones. Alto Paraná, tenemos un incremento de casi 5.000 hectáreas en la superficie. Para lo que es la superficie Alto Paraná es prácticamente estático, ¿verdad? Y Amambay tenemos un incremento de casi 8.000 hectáreas. Tenemos que tener en cuenta que el departamento de Amambay, la mayor cantidad de las superficies de cultivos mecanizados está sobre la frontera, ¿verdad? Entonces están supeditados mucho esa dinámica de frontera que tiene en esa zona. Y Canendillú, ¿verdad? Con 11.000 hectáreas, bastante interesante, que por supuesto después de Caguazú es el segundo, digamos, departamento con mayor incremento en superficie de soja. Licenciado, fue una campaña bastante peculiar, un rezago un poco de la siembra al inicio por la sequía. ¿Cuáles fueron las variables que tuvieron en cuenta a la hora de ir tomando justamente las imágenes para presentar este informe? Perfecto. Es normal en el proceso de análisis de imágenes satelitales lo que se llama el análisis multitemporal. El análisis multitemporal integra el capturar imágenes o conseguir imágenes, en realidad, porque nosotros no, o sea, el Paraguay no tiene, ¿verdad?, satélites propios, ¿verdad?, para capturar esa información, pero tenemos la suerte de que hay una buena constelación de satélites a nivel internacional que facilitan esas imágenes, por lo menos para este tipo de análisis profesional, digamos. Entonces, generalmente siempre tratamos de correlacionar con el ciclo fenológico el momento de la siembra
el momento de la cobertura foliar y el momento pre-cosecha y el momento post-cosecha. Generalmente tratamos de cumplir en esas 4 fechas, capturar y procesar las imágenes de esa fecha, en su mayoría. No siempre se consigue, por lo menos en cantidad y en calidad, ¿verdad? Porque sabemos que las nubes, para los sensores ópticos de los satélites, montados en los satélites, es el mayor problema, ¿verdad? La cobertura de nubes. Entonces, lo que hacemos es una complementariedad entre distintas imágenes de varios satélites para poder cubrir eso, porque tenemos un ciclo de entre 90 y 120 días para producir esta información. Entonces, en ese lapso de tiempo, tenemos que integrar esta cantidad de imágenes satelitales para poder procesarla. Esto que mencionaba, licenciado, lo de las nubes, que aparte de eso, ¿qué otro factor se encontró como limitación a la hora de realizar esta teledetección? El factor tiempo. La aplicación de la teledetección para estadística, siempre el factor tiempo es clave. Porque pasado cierta fecha, y ustedes saben más que yo, los números ya no sirven. Claro. ¿Verdad? Tenemos un lapso, en este trabajo está entre 90 y 120 días para poder procesar. Eso incluye los trabajos de campo, relevamiento de muestras georreferenciadas de campo y el procesamiento en gabinete de estas imágenes satelitales. Justamente mencionaste lo de Paraguarí también, licenciado, una zona no tradicional que creo que del informe anterior están incorporando también. 3 años aproximadamente que aparece en Paraguarí la cobertura de soja. ¿Cuáles son algunas situaciones que se dan? ¿Suelos degradados en general en esa región de alguna u otra forma facilita o dificulta esa situación a la hora de ir capturando estas imágenes? Por ejemplo, la cobertura que detectamos con estos trabajos en la zona, por decirte, ya que hablamos de la zona de Paraguarí, son suelos bajos, son suelos parte de lo que es la microcuenca del río Cañabé. Pero lo que yo creo, y eso espero que los ingenieros más profesionales que yo, en el sentido, en el campo de fertilidad, te pueden explicar, es que la tecnología lo cambió todo. Hace 30 años, cuando empezamos con este trabajo de análisis de imágenes satelitales para estimación de superficie, era mucho más fácil el trabajo, porque tenía una sola fecha, ¿verdad? Tanto de siembra como de cosecha, en general para toda la región oriental. Acordamos que este es un trabajo macro, este no es un trabajo micro, es un trabajo macro para toda la región oriental. Entonces, la tecnología, de repente, la biotecnología, los distintos sistemas, los insumos, los métodos nuevos de siembra, principalmente el mejoramiento de semilla, todo esto fue cambiando. Entonces, ahora se nos hace un poco más, digamos, complicado, pero interesante este trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un análisis tanto en los cultivos tempraneros, medianos y tardíos. Y por supuesto, el gran actor en este tema, que es el clima. Viendo cómo se va moviendo, y en la mayoría de los casos vemos un incremento en el área de siembra, ¿verdad? En cada departamento, la región norte en particular, ¿qué tipo de situaciones están viendo ustedes? Esas pequeñas microcuencas productivas que hoy en día se van pintando también ya con color de soja. Comentanos un poco esa experiencia, licenciado. En mi experiencia de ver, porque en realidad este es un trabajo que prácticamente todo el año estamos, por el momento, realizando. Yo soy un consultor independiente al servicio de envío, ¿verdad? Tengo que aclarar. Después tenemos la campaña agrícola para el maíz safriña, la soja safriña, después la campaña de invierno, trigo y otros. Entonces, en ese proceso de todo el año estar observando, te puedo decir que en la zona norte es, por ejemplo, para mí es una grata sorpresa la dinámica que tiene San Pedro. San Pedro está incorporando cada vez más pequeños productores, que más adelante puede que veamos en una de las gráficas, ¿verdad? El mapa de los pequeños, las áreas de pequeños productores, que en este caso vamos a decir de soja, pero en realidad muchos de ellos son de soja, de maíz, de trigo. Van rotando. Entonces, San Pedro es un departamento que está incrementando bastante de lo que era grandes productores o grandes superficies, vamos a llamarle grandes superficies,
a pequeños productores. Concepción es un departamento bastante dinámico y cuando tengamos en algún momento la estadística de si podemos correlacionar los 5 años anteriores, podemos ver que tiene altas y bajas. Pero Concepción es una zona muy especial, tanto por motivos biofísicos y por motivos, digamos, sociopolíticos, ¿verdad? Por la cuestión de la producción, que es complejo de explicar ahora, ¿verdad? Amambay, la mayor parte, por hablar también de otro departamento del norte, la mayor parte se reduce a los cultivos que están en la zona de frontera, que están muy ligados a lo que es el sistema productivo brasilero. Entonces depende mucho, digamos, no tanto de lo que es el sistema productivo paraguayo, sino del sistema productivo brasilero. Y lo que pude notar es que poco a poco empiezan a bajar. Cuando digo bajar es una cuestión topográfica, una cuestión de altura, ¿verdad? Pues la mayor parte de los cultivos están en la zona de la frontera brasilera, están bajando hacia suelos más bajos, digamos, más hacia adentro. Esa es la dinámica que yo pude observar en el departamento de Amambay y que de repente tiene una dinámica interesante de sube y baja. Los demás departamentos por esa línea para el sur son más, digamos, estáticos en el sentido de incrementar la producción. Licenciado, a través de estas imágenes que se toma, ¿se puede determinar el incremento de áreas en determinados lugares, como por ejemplo superficies degradadas o ganadería tradicional, o en áreas donde se realizan cultivos de menos renta tal vez? O sea, ¿se puede determinar eso a través de estas imágenes? Excelente pregunta. En realidad ahí no es la imagen la que determina este proceso. Ahí ya incluye el uso del sistema de información geográfico, más conocido como SIG o GIS en inglés, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos es, tenemos información, cobertura digitalizada de las áreas de las principales colonias agrícolas, digamos, de fuentes del INDER o del Ministerio de Agricultura, y también lo que sí me permite la imagen satelital es determinar por una cuestión de textura de las imágenes, con algunos trucos, digamos, informáticos, nos permiten determinar las áreas con parcelas mucho más pequeñas, o sea, el tamaño de las parcelas, por decir así. Entonces lo que hacemos es correlacionar con la información, digamos, de los límites de las colonias de pequeños productores, más la textura y la distribución de esas pequeñas parcelas en la imagen satelital. Entonces eso nos indica dónde están las parcelas de pequeños productores. Entonces luego eso pasamos a un análisis dentro de lo que es el sistema de información geográfico y nos permite tabular por tamaño de la finca inmobiliaria, para poder determinar dónde están los pequeños productores y, digamos, todavía los medianos y los grandes productores. También utilizamos información de lo que es el Servicio Nacional de Catastro, que es la autoridad competente en el tema de la gestión de la distribución de las fincas inmobiliarias en Paraguay. Ojalá algún día tengamos el catastro 100% realizado. Eso nos va a permitir con mucha mayor precisión poder determinar esos números. Esa falta de disponibilidad de datos tal vez también, licenciado, haya sido ¿verdad? Una limitación. Es una limitación. Por eso es que nosotros a nuestro trabajo le llamamos, nuestro trabajo no es un censo, ¿verdad? Nuestro trabajo es una estimación estadística. Tiene sus errores. Claro. Vamos a recibir al ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, para seguir hablando sobre esta presentación del informe ya tradicional sobre área de siembra de soja, arroz y maíz. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Nación Productiva. Ingeniero, ¿sí puedes activar tu audio, por favor? Buenas noches. Ahí está, señor. Se le escucha. Estamos a disposición, un gusto compartir con ustedes. Ingeniero, comentanos en qué se sustenta este incremento del área de siembra a nivel país de la soja.
Normalmente hay un crecimiento vegetativo, no es superior nunca al 3%, ¿verdad? Pero este año se da un 1.7, casi 2% de aumento. Es normal, es en tierras ya que tenía de aptitud agrícola, que tenían otros usos, como ser otros cultivos en algunos casos, en algunos departamentos, y en otros departamentos donde más crece, que generalmente es San Pedro y Canindeyú, son tierras que tenían pastura, eran campos para pastoreo, es decir, tenían uso ganadero que pasa al uso agrícola, y eso es lo que genera el aumento en el área, el incremento en el área de siembra. En la zona norte, ingeniero, específicamente en lo que es San Pedro, Amambay y en menor medida también Concepción, se notó o se sigue dando el incremento de la superficie de siembra de soja. ¿Qué lectura le podríamos dar a esto, ingeniero? No te escucho muy bajo. Que en el área, en la región norte, en los departamentos de Amambay, San Pedro y en menor medida también Concepción, como una constante, ¿no? Se sigue dando el incremento del área de siembra de soja. ¿A qué podríamos atribuirle eso o qué lectura se le podría dar, ingeniero, a eso? Y como estaba explicando, son dos frentes. Uno es suelos de aptitud fundamentalmente agrícola que estaban teniendo otros usos, ya sea ganadero o otros usos para otros rubros. Y se cambian misiones también. Hubo un pequeño aumento en relación al año anterior y eran suelos bajos que se estaban usando para cultivo de arroz que empezaron a probar la soja. Son decisiones del propietario en su momento de qué rubro elegir, y también en San Pedro, sobre todo, el ingreso, San Pedro, Caguazú, el ingreso de los campesinos productores al sistema de producción de grano, al sistema de siembra directa, en el proceso de tecnificación que está promoviendo el Ministerio de Agricultura con apoyo de Itaipú. También los gremios en general estamos trabajando con los pequeños productores en esos emprendimientos y se van sumando. Y en los últimos 10 años se dio ese fenómeno de la incorporación del aquel productor algodonero tradicional, se volvió productor de grano, se volvió granjero, tiene su tambo y está trabajando en esa línea. Tenemos el incremento más importante en el departamento de Caguazú, justamente, ingeniero, más de 15.000 hectáreas de incremento en relación a la zafra pasada. Estos campos son suelos degradados que se van incorporando, en su mayoría son pequeños productores, así como estabas mencionando, o son nuevos emprendimientos de gente que tal vez viendo también la oportunidad de negocios en la soja en este año, por los precios mismos, se han incorporado al sistema de producción. Más bien son dos frentes, como te digo, los pequeños productores que se van tecnificando y entrando en las cadenas productivas, y en Caguazú muchos son tamberos que trabajan con las cooperativas y las empresas lácteas de la región, que es una cadena fuerte, y necesitan producir grano para el alimento de su ganado, por un lado. Por otro lado, también empresas más grandes que estaban haciendo ganadería están pasando a agricultura en los suelos con actitud agrícola. Yo creo que el precio en esta campaña no incidió porque arrancamos todavía con un escenario de precios en torno a los 300, 320 dólares la tonelada. El salto de precios lo pegó a partir de enero y va a incidir probablemente en la próxima campaña como un estímulo del precio, pero también están subiendo los valores de los insumos y vamos a ver los números, vamos a ver dónde se equilibran, pero realmente el precio en este momento es un estímulo que puede ser un motor para aumentar área de siembra en la próxima campaña. Vamos a seguir avanzando con los números. Caazapá, Guairá también, dos departamentos que probablemente hasta hace 5 años no estaban dentro de lo que es el circuito productivo. Estas regiones que experimentan la evolución de aquellos productores de Alto Paraná, Itapúa,
que tal vez ya no puedan crecer en estos departamentos, están tratando de expandir a estas regiones. ¿Cuál sería un poco la lectura en ese sentido, ingeniero? Y hay de todo un poco en ese sentido, David. Productores que están en los límites de esos departamentos trabajan muy. Hay cooperativas como Pindó que abarca más de un departamento y va expandiendo su área de influencia y la gente va sumándose. Son departamentos más tradicionalmente de manejo más cauteloso. Entonces la tecnificación lleva su tiempo. Lo mismo pasó en San Pedro. En San Pedro un proceso de más de 10 años y ahora está con 375.000 hectáreas, creo, en un departamento que tiene 2 millones de hectáreas. Todavía hay para crecer, hay muchos suelos con aptitud agrícola que están con otros usos, sobre todo uso ganadero o otros rubros que cada uno elegirá su rubro de acuerdo a la cadena productiva que le es más conveniente para su trabajo y su rentabilidad. Las 3 regiones de mayor área de siembra, digamos, o de mayor producción, Itapúa, Canindeyú, por ejemplo, Alto Paraná, después de mucho como que fueron presentando otra vez incrementos en el área de siembra. ¿A qué se debería esto, ingeniero? Bueno, eso es parte de la rotación que hace la gente por un lado. Por otro lado, la cuenca del Paraná, es decir, toda la costa del Paraná es la zona fuerte, tradicional. Son los 3 departamentos que están más del 70% de la producción se concentra en esos 3 departamentos. La peculiaridad de Itapúa, que son pequeñas propiedades, no hay grandes propiedades, y las cooperativas trabajan muy fuertemente en el sur. En el norte hay alguna cooperativa, pero no son tan presentes como en esa otra región y son propiedades más medianas en el norte y centro de Alto Paraná y Canindeyú. Vamos a seguir hablando sobre la evaluación de área de siembra de soja, maíz, arroz de esta campaña 2020-2021 en forma virtual con el ingeniero Héctor Cristaldo aquí en piso con el licenciado Federico Pecols. Vamos a establecer un breve corte. Te pido, ingeniero, ahí que permanezcas un ratito para seguir hablando en el siguiente bloque de esto que nos apasiona, que es la agricultura, y por sobre todo ver estas situaciones que se van presentando en torno al avance de esta importante actividad económica en nuestro país. Antes de ir al corte, Anaí nos trae una importante sugerencia. Así es, el agro evolucionó, la confianza también, por eso Bayer te trae Krypton X Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee 3 ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las principales enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. Krypton X Pro, la evolución de la confianza. Krypton X Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Vamos a establecer un nuevo corte. A la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la MEA, cadena de comunicación. Una productiva nación. Una productiva nación. Avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega, cadena de comunicación. Estamos hablando sobre evaluación de área de siembra del cultivo de soja, maíz y arroz. Antes de seguir con el ingeniero Héctor Cristaldo, con el licenciado Federico Pecols, Anaí nos trae una importante sugerencia para todos nuestros televidentes. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo, acompañando y fortaleciendo tu crecimiento. Conoce más en www.itau.com.pi/Itaú Campo. Ingeniero Cristaldo, te quería complicar un poquito más la cuestión. Queríamos hablar sobre estimación de producción en base a esta superficie de siembra que hemos expuesto en estos 2 primeros bloques. De producción está todavía en proceso. Un año complejo, comenzó con atraso por el atraso de las lluvias, atrasaron la temporada de siembra, se generaron los 3 bloques tradicionales de siembra tempranera, media y tardía, no están muy bien diferenciados. La tempranera está más marcada en el sur, con una superficie no tan importante como suelen ser todos los años, que es la superficie mayor en la de tempranera. El grueso se concentró en siembras de octubre, que
las que están con mejor desempeño. Y después hay un pequeño remanente de tardía de siembra de noviembre que o resiembra de lo que fracasó en septiembre, o ya la demora hizo que se entre un poco más largo en noviembre que en los años normales. Entonces eso, en lugar de comenzar la cosecha en enero y tener concluida para fin de febrero, nos llevó hasta fin de marzo, comienzo de abril, terminar la cosecha. Entonces terminar de acopiar los números y de procesarlo lleva un poco más de tiempo. Ese atraso también se refleja en las exportaciones. Si uno mira el trimestre de este año contra el trimestre del año pasado, hay una merma, pero son análisis parciales que van a salir así con esa distorsión. Lo mismo, nosotros estamos con el atraso del procesamiento, estamos también con el licenciado Pecol buscando implementar un método diferente, complementario a lo que normalmente hacemos, y estamos en eso. Todavía yo creo que en 15 días, 10, 15 días más vamos a tener culminado y vamos a poder dar números, pero no va a ser la debacle, lo que siempre digo, no va a ser la debacle del 2019 que no se llegó a 9 millones de toneladas, ni va a ser la superproducción del 2020 que se pasó las 10 millones de toneladas holgadamente. Va a estar entre el medio, vamos a ver dónde se sitúa. Este aumento de área no es muy significativo, es 1.7%, va a ayudar algo, pero el grueso está, la buena noticia es que el grueso de la siembra y de los rendimientos están en octubre, que son los que mejor desempeño tuvieron. Los rendimientos de septiembre no llegan a 2.000 kilos por hectárea y los de noviembre están por debajo de los rendimientos de octubre. Ese es el panorama así rápido que te puedo dar, pero darte un número consolidado a nivel nacional yo le veo difícil, ahora sería muy irresponsable. Licenciado, con estas herramientas que tenemos actualmente, herramientas tecnológicas, ¿es posible determinar la productividad, hacer una estimación, o es necesario, así como lo mencionaba el ingeniero, ver o incluir otras herramientas tal vez? Bueno, en realidad, desde el punto de vista técnico, existen varias herramientas para poder determinar la segunda variable más importante en las estadísticas agrícolas, que es rendimiento, ¿verdad? La tercera es producción, pero es un producto, digamos, de un proceso directo entre superficie y rendimiento, y tenemos producción. La variable rendimiento es una variable mucho más compleja, como dijo el ingeniero Cristaldo, y en realidad hace ya unos años estamos experimentando en el envío el uso de estas herramientas para calcular el rendimiento con procesos más, digamos, más matemáticos, más científicos de lo que anteriormente se estaba utilizando. Y este año, ahora, como explicó él, esperemos que en unas semanas más estaremos teniendo los resultados. Estamos experimentando con herramientas de interpolación matemática. Y básicamente lo que usamos son datos de muestreo georreferenciado de campo, que el propio productor nos provee, ¿verdad? Algunos con muy buena precisión, que son producto de los monitores de rendimiento que tienen las cosechadoras, por ejemplo, ¿verdad? Que nos proveen en forma, digamos, inominada, ¿verdad? Pues, inominada, y lo que hacemos es distribuir. En este momento ya recibimos cerca de 300 muestras a nivel de región oriental, y eso lo que hacemos es distribuir geoespacialmente, y correlacionamos también con otra variable que es el famoso NDVI, índice de vegetación diferencial normalizada. Ese dato se obtiene de una imagen satelital, pero ese es un dato secundario, que lo que te indica es el estado de salud del vegetal. Entonces correlacionamos esos datos de rendimiento con el estado de salud del vegetal, y estamos probando también herramientas de geomorfología, porque por supuesto sabemos que en función a la geomorfología del terreno hay lugares donde se puede tener mejores rendimientos o rendimientos más relativos, digamos, de repente por culpa de la pendiente. O sea, no es lo mismo tener buenos rendimientos en una parcela con menos del 5% de pendiente
que tener en una parcela con más del 10% de pendiente o 15%, que es peor. Entonces, esas tres variables integramos, correlacionamos y utilizando generalmente análisis de promedios ponderados, sacamos los rendimientos por distrito. Usamos los límites digitalizados de los distritos, sacamos las variables, el promedio ponderado, y eso llevamos a nivel departamental y después a nivel nacional para sacar un valor de rendimiento. Eso en líneas generales es el proceso que estamos en forma experimental realizando en el envío. Que más adelante pretendemos incorporar, digamos, más variables para poder tratar de bajar el nivel de error y tener mucho más precisión en la variable rendimiento. Voy a pedirle a los compañeros que puedan exponer la placa de la expansión del cultivo de arroz y voy a consultarle al ingeniero Cristaldo cuáles podrían ser las razones de esta importante reducción de área de siembra de este cultivo. Ingeniero, son prácticamente 20.000 hectáreas menos de siembra en relación a la campaña anterior. Y probablemente la variable climática. Acuérdate el atraso de las lluvias, la dificultad, y recién allá por el 14-15 de octubre empezaron las lluvias importantes. Y el que no tiene reservorio, el que trabaja con elementos no tan tecnológicos, probablemente tuvo dificultades para llegar a tiempo. Y viendo también, ingeniero, una alternativa de que la soja va ingresando en campos bajos, ¿podría ser una variable también que podríamos analizar? También hay de eso en el departamento de Misiones, pero no es una superficie tan importante como la que se redujo. Probablemente hay una combinación de ambas variables, pero más el clima creo que le complicó a la gente que no tiene reservorio, que está dependiendo para regar de otra variable. Fíjate, el río mismo está abajo, entonces llega a un punto que no se puede bombear. Entonces hay mucho riesgo a asumir cuando no tenés toda la reserva que necesitas para llegar hasta el final. Creo que ahí está más explicada la cuestión que otra cosa. Para el licenciado, nuevamente, ¿qué dificultades encontraron en el cultivo del arroz al momento de realizar el estudio en cuanto a la captura de imagen, procesamiento de estas imágenes? ¿Tuvieron alguna dificultad técnica en...? El arroz, entre comillas, hacer una estimación con teledetección de la cobertura de arroz, repito, entre comillas, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque el área de producción arrocera está bien definida y generalmente las parcelas están bien definidas. Se puede fotointerpretar los valos, los reservorios. O sea, es muy difícil confundir con otro cultivo. También puede ocurrir. Pero en ese sentido, lo que pudimos determinar es las parcelas de arroz. Hacemos un análisis multitemporal, tanto incluso del año pasado como de la época de siembra y la época de cosecha, para poder determinar cuáles son las parcelas donde no se cultivó el arroz. Están las parcelas ahí, pero este año no se cultivó. Y eso es sencillamente haciendo una comparación digital, digamos, del ciclo fenológico. Porque eso es lo que sí el sistema puede capturar, la diferencia de cobertura foliar o no de esa parcela. Como dijo el ingeniero Cristaldo, y como yo pude escuchar en estos días y pude averiguar con gente de la zona, el mayor problema y lo que pudo haber causado la baja en el tema del arroz fue el ciclo hidrológico en este caso principal que tenemos en el departamento de Misiones, esa baja, el ciclo hidrológico del río Tebicuaré. Lo que hacen entonces muchos productores de arroz, respetan las reglas. De repente dicen, no hay suficiente agua para poder cargar mi reservorio, no me voy a arriesgar y no voy a violar las reglas ambientales, entonces bueno, no cultivo. Entonces se reducen a usar el mínimo de agua para poder realizar su producción. Esa es el argumento. Tenemos la última placa también sobre la evolución del cultivo de maíz de zafra.
Ingeniero Cristaldo, un rubro que tiene poca incidencia en relación a lo que es maíz en general, que se concentra principalmente en la safriña en este periodo, pero de todas formas vemos también un incremento y se podría esto sostener a aquellos planteos que mencionaste de integración agrícola ganadera y sobre todo de pequeños productores que se van incorporando al sistema de producción de leche. Y el maíz en zafra es, digamos, el que menor incidencia tiene en el volumen total, porque el grueso del maíz se siembra en la rotación con la soja entre zafra o la safriña, como le llaman. Pero es parte de alguna rotación en algún sistema de manejo y el uso para consumo animal generalmente. Nosotros mismos tuvimos 2.000 hectáreas nuestro programa Baticú, que era un estímulo para los pequeños productores campesinos que generen un ingreso para fin de año cuando no hay nada para cosechar, cosechando choclo y vendiendo choclo. Ese famoso Baticú para nuestro aguinaldo era el eslogan. Y se hicieron 2.000 hectáreas fuera de todo otro programa dentro de la rotación en los asentamientos donde estamos trabajando con los campesinos productores. Bueno, vamos a establecer el último corte de la noche, agradeciendo la participación del ingeniero Cristaldo, de Federico Pecos también. Vamos a dejar el resumen ya para la vuelta del corte. Ahí tenemos una sugerencia última. Así es, Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Vamos a ir al último corte de la noche y a la vuelta ya estamos con la parte final del programa de la fecha. Última parte ya del programa de la fecha de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro, y voy a pedirle a los compañeros para exponer una de las placas finales y voy a transmitirle esta consulta al ingeniero Cristaldo, justamente en relación a que muchas organizaciones utilizan a la soja como una herramienta para atacar al sector productivo, y uno de los argumentos suele ser de que solamente la soja es de grandes productores. Sin embargo, ingeniero, esta gráfica que estamos exponiendo justamente nos da la pauta de que esa situación no es así y que inclusive sigue aumentando la siembra de soja en pequeñas unidades de producción. Tu micrófono, ingeniero, por favor. Ahí. Correcto, es un proceso que lleva varios años, el proceso de tecnificación y acceso al conocimiento y a los avances de la ciencia para el campesino productor. No se le puede seguir teniendo en el atraso y querer que tenga una vida digna trabajando como en la época de los faraones egipcios con esa misma herramienta. Hoy la ciencia, el conocimiento, la investigación llevó el mundo a otro nivel de prácticas de manejo a las que tienen que acceder. Es conocimiento más que nada, no es ni siquiera más plata, es la forma de trabajar y eso le permite ingresos dignos. La soja en este momento, más del 20% del área de siembra está en manos de campesinos productores y rotan, producen maíz para comercializar para su consumo, para consumo de sus animales. Es decir, están entrando en las cadenas productivas que le dan ingresos y le permiten una vida digna. No podemos seguir sosteniendo que los campesinos con el autoconsumo solamente van a tener una vida digna. Comen bien, pero no tienen dinero para cargar nafta para sus motos, para comprar saldo para el celular, para comprar ropa, para mandar a los hijos al colegio. Todo eso viene de la chacra y se tiene que tener eficiencia y tienen que ser competitivos, y eso solamente con conocimiento y capacitación permanente. Eso se está viendo en los departamentos como San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Tapúa.
la dinámica que está teniendo el campesino que empieza a entrar en la tecnología es otra y su nivel y calidad de vida es totalmente diferente. Podemos ver en nuestro programa, entrevistarle a ellos mismos, hablar con ellos, David, y que cuenten su experiencia y cómo comenzaron y cómo están ahora. Excelente. ¿Algún mensaje final, ingeniero, que quieras dejarnos esta noche? Bueno, el campo siguió trabajando, tenemos que seguir trabajando, cuidándonos con todas las precauciones. La pandemia no estamos superando todavía, estamos en uno de los momentos más complicados. Tenemos que seguir produciendo. Si el campo produce, el Paraguay crece. Un año de buena cosecha es un buen año económico en general en todas las actividades, comercio y servicios relacionados al sector, y es la fuente de ingreso de divisa genuina y más limpia que tiene el país, junto con las binacionales, el campo. Entonces tenemos que seguir capacitándonos y trabajar cada vez mejor, de manera más sostenible y con las buenas prácticas ir sacando adelante el país. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por tu participación. Estamos en contacto. Muy amable. El ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, acompañándonos en Nación Productiva. Y esta última placa, y con el mensaje final también de Federico Pecols, vamos a ver justamente, licenciado, creo que este trabajo debe concluir de buena forma y este dato creo que es muy importante también para saber hacia dónde puede ir el rumbo de Paraguay en cuanto a la agricultura. Bien corto y conciso, por respeto a tu programa y a tu tiempo, David. Lo que estamos viendo en ese mapa en color rojo es la distribución al año 2021 de lo que es la cobertura de soja y en general la cobertura mecanizada. Lo que estamos viendo en azul es los suelos aptos agrológicamente en función a un estudio que se hizo en base a los valores del Departamento de Suelo de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo del USDA, ¿verdad? Que se hizo en los años 90 con cooperación del Banco Mundial y trabajaron los mejores especialistas en suelos en Paraguay. La representación geográfica, geoespacial en color azul. Entonces, todo eso, esas áreas con color azul es lo que todavía agrológicamente puede crecer el cultivo de la soja y otros cultivos mecanizados. Lo que también ya se extrajo de esas áreas, lo que vemos en color negro, que son las áreas protegidas. O sea, extrayendo las áreas protegidas, prácticamente tenemos el 42% solamente de toda esa área que puede ser usada para agricultura mecanizada, se está usando ahora. O sea, tenemos el 58% del territorio que es apta para los cultivos mecanizados en la región oriental, que todavía no se usan. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado, por tu participación, realmente muy valiosa, por la presentación también de estos datos que nos ayuda a poder medir dónde estamos hoy en día y sobre todo ver el camino que nos queda en la agricultura. Gracias, David, gracias, Naí, y bueno, para servirle, información es poder, dice, así que cuando quieran. El licenciado Federico Pecols, también especialista en teledetección, acompañándonos en esta noche. Bueno, ahí estamos terminando un nuevo programa, el 25, ya rápidamente estamos avanzando en este ciclo. Así es, velozmente estamos avanzando y bueno, terminamos un nuevo programa. Muchísimas gracias a todas las empresas que nos acompañan y que hacen posible que cada domingo estemos con ustedes, a todos nuestros colaboradores también de Productiva Comunicación y Marketing, y será hasta el próximo domingo, David. Agradecemos a los compañeros de Canal Pro también por acompañarnos, a los amigos de Productiva Comunicación y Marketing por llevar adelante esta producción periodística. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas y como siempre les digo, alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación.
pasión.